En esta preciosa mañana. Te saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios en esta hermosa mañana. Hermano mío, hermana mía, tú que me vas a ver por medio de este medio, ¿verdad? Gloria sea al Señor en esta mañana. Estamos aquí, ¿verdad? Para transmitir una vez más la palabra del Señor. Te saluda tu hermano y amigo en Cristo Jesús, Pastor Ilmer Zúñiga Barrios, de la organización Pentecostés Monte de Sión. Y Dios bendiga a nuestros líderes, ¿verdad? Nuestro hermano Marcos, nuestro líder, a su esposa, nuestra hermana Lupita, y a cada uno de los consejeros del cuerpo de consejeros de la organización Monte de Sión. Apenas estuvieron, ¿verdad? En esa convención nacional. Y Dios bendiga a todos los hermanos pastores que estuvieron ahí, los evangelistas, la directora, los directores. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Y pues también Dios bendiga a nuestros hermanos que nos ven, que nos escuchan por este medio, esperando en Dios sea de bendición para sus vidas en esta mañana. Vamos a estar predicando un tema que el Señor nos acaba de dar, ¿verdad? Por medio de su Santo Espíritu, perseveremos en la doctrina de Cristo. Hermanos, es algo que Dios me revelaba porque es importante, hermanos, que entendamos que la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es una doctrina única en el mundo, hermanos, y es una doctrina especial para cada uno de nosotros, lo que hemos creído en su palabra. Y hermanos, pues perseverar es permanecer en la doctrina, es necesario que permanezcamos en ella, que permanezca en nosotros ese primer amor, hermanos, como cuando venimos a los pies de Cristo Jesús, ¿verdad? Así que yo los invito en el nombre de Jesús que en esta mañana juntos analicemos esta palabra del Señor y juntos, ¿verdad? Nos llenemos de esa bendición de parte de Dios que obtenemos al escudriñar su palabra. Así que Dios bendiga también a nuestros hermanos que nos observan y nos ven por medio de YouTube allá en Estados Unidos. Dios les bendiga a cada uno de ellos, ¿verdad? En el nombre de Jesús los saludamos. Dios bendiga a las iglesias y a los pastores de otras denominaciones, de otros movimientos, de otros concilios. Que Dios les bendiga también. Gloria sea al Señor. Amén. Así que en esta mañana yo los voy a invitar a que tomemos la escritura allá en la segunda epístola de San Juan Apóstol, en su capítulo pues 1, ¿verdad? Y su versículo 9 y su versículo 10, gloria sea al Señor. Vamos a tomar como base esta porción de la palabra del Señor. A la palabra, hermanos, la vamos a leer esta mañana. Siempre lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios que está ahí con usted que me observa y aquí conmigo, aquí con nosotros, con el pastor Isaí Zamorano y su familia, ¿verdad? Dios los bendiga también. Gloria sea al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana y lo hacemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Padre, en el nombre glorioso de Jesús en esta mañana, te damos gracias, Señor, por cuanto nos concedes este privilegio de estar nuevamente en este lugar para transmitir una vez más tu palabra, bendito Dios. Gracias por darnos la vida, por darnos la salud, las bendiciones que diariamente derramas sobre todos nosotros. Y en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que en esta mañana, Padre mío, pongas esa palabra en mi mente, en mis labios, en mi corazón, y sobre todo, Señor, esa palabra llegue al corazón de mis hermanos, Señor, y abra los entendimientos de todos aquellos que aún no lo tienen. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, creemos por fe que esta palabra será bendición para muchas vidas. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El tema, hermanos, el tema de esta mañana es: perseveremos en la doctrina de Cristo.
Hermanos, la palabra doctrina, muchos ya la conocemos el significado, ¿verdad? Doctrina es enseñanza o instrucción. Gloria sea al Señor. Así que perseveremos en la doctrina, en la enseñanza o en la instrucción de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque la doctrina de nuestro Señor Jesucristo no es una doctrina común ni cualquiera, es una doctrina especial, es una doctrina en la cual hay poder, en una doctrina en la cual hay autoridad. Gloria sea al Señor, porque la palabra de Dios nos los enseña allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 28 al 29 de Mateo. Nos enseña que la palabra que le enseñaba nuestro Señor Jesucristo, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, es una doctrina que tiene autoridad. Gloria sea al Señor. 7, 28, 29 de Mateo, dice la palabra de Dios: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo causaba admiración en aquellos entonces, aquellos escribas, porque era una doctrina que tenía autoridad. Cada vez que nuestro Señor Jesucristo hablaba con autoridad, y esa doctrina causaba impresión a aquella gente en aquellos entonces, hermano, y es necesario que nosotros entendamos y tomemos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, la autoridad que nos ha delegado a cada uno de nosotros por medio de su enseñanza, por medio de sus instrucciones. Era algo que impresionaba en aquellos días. Gloria sea al Señor. Marcos capítulo 1 del Evangelio de Marcos, su versículo 22 al 27 del capítulo 1 de Marcos, dice la palabra del Señor algo muy importante. Dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre que tenía, dice, con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿a qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Aquellos hombres se impresionaban, aquella gente se admiraba de la doctrina de Cristo, que era una doctrina especial. Ellos decían: ¿qué nueva doctrina es esta? Decía aquella gente que nueva doctrina es, que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Era una doctrina que tenía autoridad, una doctrina que hasta los espíritus inmundos le obedecían. Gloria sea al Señor. Perseveremos en la doctrina que Cristo Jesús nos vino a dejar. Perseveremos en la enseñanza, en la instrucción que Cristo Jesús nos vino a enseñar. Padre mío, en esta hora yo te pido, bendito Dios, que esta palabra llegue a aquellas mentes, a aquellos corazones que andan en doctrina errónea. Pero esta doctrina es la que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó por medio de su palabra. Una doctrina que tiene autoridad aún sobre las potestades malignas. Es una doctrina que tiene autoridad aún sobre los demonios, siempre y cuando tú y yo, hermanito lindo, nos sujetemos a la palabra de Dios, obedezcamos esa palabra y sigamos las enseñanzas y las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Porque déjame decirte, si tú te sujetas a esa doctrina, si vivimos conforme a esa enseñanza, van a haber personas a las cuales no le va a parecer
esa enseñanza. Van a haber personas a las cuales no les va a parecer la autoridad que va a haber en ustedes, no les va a parecer la autoridad que va a haber en nosotros, porque hermanito lindo, si perseveramos en esa doctrina, la autoridad que nuestro Señor Jesucristo tenía en aquellos entonces, hoy sigue vigente, y esa autoridad está en usted, está en mí, en todo aquel que creyere en la palabra del Señor, porque Él lo dijo: gloria sea el Señor, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos, dice su palabra. Hermanos, testificaremos del poder de Cristo Jesús, pero cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, porque esta palabra, esta doctrina, esta enseñanza es para todos los que creen. Gloria sea al Señor, porque lo dice en Marcos 16:15 en adelante. Él habla esta palabra también. Gloria sea a Dios, aleluya. Y cuando tú y yo estemos practicando en esta doctrina, estemos viviendo esta doctrina, van a haber personas a las cuales les va a incomodar y se van a referir y van a hablar mal acerca de usted, acerca de mí, pastor. Tú que me estás oyendo, perseveremos en la doctrina de Cristo Jesús. No cambiemos la enseñanza, no cambiemos la doctrina que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. No porque alguno se exprese mal de usted, no porque alguno se burle, usted va a dejar de hacer lo que la palabra de Dios nos manda. Gloria sea al Señor, porque Dios nos lo enseña que eso iba a acontecer en nosotros también. Vea lo que dice la Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 32 al 36. Dice la palabra del Señor: y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga, dice, un hombre que tenía un espíritu de demonio, dice su palabra. Gloria sea al Señor. Y dice la palabra que era un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Dice la palabra, y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los demonios, manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares y los contornos de la tierra, dice la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Aquellos se admiraban de la doctrina de Cristo Jesús, se admiraban de la enseñanza de Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Pero por esa doctrina, por esa enseñanza, surgieron algunos hombres que pretendían matar a Cristo Jesús, porque lo que él estaba enseñando era totalmente contrario a la enseñanza que daban aquellos escribas, a la enseñanza que daban aquellos fariseos. Gloria sea al Señor. Y hoy en la actualidad hay mucha gente que tiene espíritu de fariseo, hay mucha gente que tiene el espíritu de escriba aún sigue hablando en contra de aquellas personas que estamos en la doctrina del Señor. Marcos capítulo 11, su versículo 18, gloria sea a Dios, aleluya, dice lo siguiente: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Gloria sea al Señor. Gente se va a admirar de la doctrina en la cual tú y yo estamos. Gente se va a admirar, pero en lugar de causarles buena impresión, les va a molestar, les va a causar una molestia en su corazón, y quizás te lleguen a odiar, quizás te lleguen a criticar, quizás lleguen a hablar mal de ti. Pero déjame decirte que todo eso lo hicieron con mi Señor Jesucristo. ¿Y de qué podemos esperar tú y yo? Gloria sea al Señor. Si nosotros, gloria sea a Dios, perseveramos en la doctrina de Cristo, cosas semejantes a las que le hicieron a Jesucristo te van a hacer a ti, me van a hacer a mí. Pero que eso no sea motivo para alejarnos de la doctrina, que eso no sea motivo para salir la doctrina de Cristo. Perseveremos en ella, hermano mío, perseveremos en ella, hermana mía. Pastor, evangelista, sigue predicando
predicando esa palabra con la autoridad que el Espíritu Santo de Dios te ha delegado. No te humille, no te amedrente en contra de aquellos que se levantan hablando mal, aquellos que se levantan criticando la doctrina en la cual tú y yo estamos. Sigamos adelante en ella, porque grande galardón nos espera, pero hay que permanecer en la doctrina de Cristo Jesús. Tengamos mucho cuidado, hermano lindo, tengamos cuidado con aquellas personas que tienen nuevas doctrinas, tengamos cuidado con la apostasía, que no vaya a ser que la apostasía nos haga apartarnos de la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, nos enseña que tengamos ese cuidado de otras doctrinas que dijo el apóstol Pablo. Le decía al joven Timoteo, ten cuidado de esas doctrinas, porque van a surgir falsos cristos, van a surgir falsos maestros, falsos apóstoles, falsas enseñanzas, falsa doctrina, y estamos en esos tiempos. Tengamos cuidado y permanezcamos en ella. Mire que dice la palabra allá en Primera de Timoteo, gloria sea al Señor. Primera de Timoteo, su capítulo 4 y su versículo 1 al 5 de Primera de Timoteo, dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participemos de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Gloria sea al Señor. Hermanito lindo, escucha esta palabra, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Gloria sea al Señor, aleluya. Tengamos este cuidado, porque la palabra dice, pero el Espíritu dice claramente, hermanito lindo, que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, en los últimos días, muchos van a apostatar de la fe, muchos van a decir, gloria sea el Señor, que tú no debes van a decir, prohibirán casarse, dice, van a ver a quienes van a decir que no es importante vivir bajo el matrimonio, hay quienes ignoran el matrimonio y lo están evadiendo, lo están pasando por alto. Pero déjame decirte que si tú estás en una de esas congregaciones donde dicen que no hay problema viviendo en pecado de adulterio, de fornicación, déjame decirte que esa doctrina es una doctrina errónea, porque la palabra lo dice, que en los postreros tiempos iban a levantarse engañadores de doctrina de demonios, que por su hipocresía, teniendo, dice, cauterizada su conciencia, iban a prohibir el matrimonio. Hermano mío, hay iglesias donde están consintiendo a aquellas personas que viven sin estar casados y están tomando privilegios. Déjame decirte que esa doctrina está siendo adulterada, porque no es la doctrina de Cristo Jesús. La palabra nos enseña y nos dice que tengamos cuidado de esas doctrinas que son falsas, de esas doctrinas que van en contra de la doctrina de Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2 y 4, dice la palabra del Señor, dice la palabra de Dios, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino queriendo, dice la Biblia, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta aflicciones, a obra de evangelista, cumple tu ministerio. Gloria sea al Señor. Cumple tu ministerio, hermano, cumple lo que Dios te ha mandado a hacer. Predica la palabra y corrige, la palabra que corrige, la palabra que insta, la palabra que redarguye, la palabra que exhorta, la palabra que habla en todo tiempo, pero es con sana doctrina, porque hermanito lindo, el apóstol Pablo le decía
a Timoteo que en los últimos tiempos iba a haber gente que iba a tener comezón de escuchar, gloria sea el Señor, pero no iban a querer vivir la sana doctrina, no iban a querer sufrir la sana doctrina, porque la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es sufrida, hermanito lindo, pero permanezcamos en esa doctrina, gloria sea el Señor, y no caigamos en doctrina de hombre, no caigamos en doctrina errónea, gloria sea el Señor, porque una de las cualidades de la iglesia la iglesia tiene cualidades sólidas, gloria sea el Señor, y una de ellas es su doctrina, gloria sea Cristo. Mira que dice la Biblia ahí en Tito, gloria sea el Señor, Tito capítulo 2 de Tito, versículo 1 al 10, dice la palabra del Señor: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas a sí mismas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tengan nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Señor. Enseñemos esa doctrina, pastor, enseñemos esa doctrina, evangelista. No caigamos en juegos, no caigamos en enseñanzas erróneas. Enseñemos qué es la doctrina correcta que se debe de estar enseñando, porque una de las cualidades sólidas de la iglesia es la doctrina. Gloria sea el Señor. Y muchos ya no quieren enseñar doctrina porque tienen miedo a las personas, pierden miedo a la gente, y tenle mejor temor a Dios y hablemos la verdad conforme está escrito, porque a eso nos ha llamado el Señor. Gloria sea a Dios, a que hablemos con autoridad, porque Él ya te la ha dado, pastor, Él ya te la ha dado, pastora. No tengas miedo de hablar la palabra de Dios, siempre y cuando también seamos ejemplo de esa palabra. Gloria sea el Señor, porque así lo dice, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hablemos la palabra como Cristo nos las ha enseñado, para que, hermanitos lindos, el adversario no tenga nada malo que hablar de nosotros. Permanezcamos, perseveremos en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Debemos apartarnos de las doctrinas erróneas. Gloria sea al Señor. Romanos capítulo 16, versículo 17 al 20 de Romanos capítulo 16. Debemos apartarnos de esas doctrinas erróneas que están afectando la palabra de Dios, esas doctrinas que están dañando el evangelio de Jesucristo, porque por razones de esas doctrinas, muchos están dejando de creer en la palabra, porque predicamos una cosa y ven otras cosas totalmente diferentes a las que enseñamos. ¿Por qué razón? Porque la iglesia no se quiere sujetar a la doctrina de Cristo. Pero déjame decirte, pastor, pastora, no te canses de hablar la doctrina de Cristo Jesús. La enseñemos, la hablemos a los cuatro vientos. ¿Por qué razón? Porque el que la quiera, el que se quiera sujetar a ella, que se sujete. Pero el que no quiera, que Dios tenga misericordia de él como de nosotros también. Gloria sea al Señor. Pero debemos de permanecer predicando la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Él dejó establecido una iglesia cuando Él estuvo en esta tierra, una iglesia de poder, una iglesia en la cual se movía el poder del Espíritu Santo, una iglesia de milagro, una iglesia donde se levantaban los muertos, una iglesia donde los ciegos veían, una iglesia donde los mudos hablaban,
recuerdan, esa iglesia tenía poder y aún lo sigue teniendo. Gloria sea al Señor. Pero es cuestión de que lo creamos, es cuestión de que vivamos la palabra, y entonces Dios será glorificado. Gloria sea a Dios cada vez que usted hable esa palabra con autoridad. Pero también debemos nosotros de apartarnos de aquella doctrina errónea. Romanos 16, 17 al 20. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con soez palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Gloria sea el Señor, aleluya. Hay personas que están engañando esos corazones de aquellas personas ingenuas. Están engañando con palabras suaves y lisonjas. Están engañando a aquellas personas, pero esas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Esas personas sirven a otro Dios. Esas personas traen doctrina errónea, traen doctrina de demonio. La palabra de Dios nos dice que nosotros nos fijemos de esas personas que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Gloria sea al Señor, porque nosotros habemos aprendido la doctrina real y genuina y verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Permanezcamos en esa doctrina. Y si tú conoces a alguien que vive fuera, alejado de esa doctrina, habla de la palabra y hazlo volver nuevamente a la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Gloria sea al Señor, porque la palabra ya en segunda de Juan capítulo 1 versículo 9 y 10, gloria sea a Dios, dice lo siguiente: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Gloria sea al Señor. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, gloria sea al Señor, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Alguno quizás me va a criticar con esta palabra y va a decir: ¿y dónde quedó el amor al prójimo? Déjame decirte que en ninguna manera Dios nos está mandando a odiar a aquellas personas. Simplemente Dios quiere que a esas personas, si se han extraviado de la doctrina de Cristo, los hagamos volver a esa doctrina. Gloria sea al Señor. O si no la conoce, enséñasela. Se la enseñamos, que es nuestra responsabilidad enseñar esa doctrina de Cristo Jesús. La doctrina significa enseñanza e instrucción. La palabra de Dios es el instructivo que nos lleva a la salvación y asimismo heredar la vida eterna. Gloria sea a Dios, aleluya. Enseñemos esa palabra, instruyamos a otra persona a que lo siga enseñando. En el nombre de Jesús, en esta mañana yo te invito, hermano mío, te invito, hermana mía, si tú no estás en esa doctrina, gloria sea al Señor, yo te invito que consideres el camino en el cual vas y vuelvas a la doctrina de Cristo. Una doctrina, gloria sea al Señor, en la cual hay que guardar irreprensiblemente hasta la venida de Cristo Jesús, cuerpo, alma y espíritu. Gloria sea al Señor. Hay que guardarlos irreprensiblemente hasta la venida de Cristo Jesús. No como algunos por ahí que dicen que nada más el corazón quiere Dios. Si Dios no es gorgojo, gloria sea al Señor. Dios es un Dios todopoderoso y santo en toda la extensión de la palabra. Y como Él es santo, quiere que también usted y yo seamos santos. Entremos en la doctrina de autoridades, en la doctrina de la enseñanza de la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice su palabra. Gloria sea a Dios. Muchos ahí que permiten, gloria sea a Dios, le dan privilegio a personas vestidas de una manera inadecuada, que no va conforme a la doctrina de Cristo Jesús, porque dicen que Dios nada más le interesa el corazón, pero la Biblia dice que hay que guardar irreprensiblemente hasta la venida del Señor cuerpo,
cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo también le agrada a Dios. También Dios quiere que tú consideres tu cuerpo y lo guardes para Él, porque si tú no lo sabías, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y si el cuerpo es el templo, si el cuerpo es la casa del Espíritu de Dios, hay que cuidarlo también y guardarlo para su Dios, para su Creador. Gloria sea a Dios, aleluya. Es importante entender cuál es la verdadera enseñanza que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Y en esta preciosa hora yo te invito, pastor, pastora, evangelista, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, que hablemos la palabra conforme Dios nos las ha establecido. No te preocupes ni te sientas mal si alguno tiene en poco tu juventud, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, sino tú predica y habla la palabra de verdad. Hermanito lindo, no tenga miedo y que nadie tenga en poco tu físico, porque muchos lo juzgan por su físico, por su apariencia, porque muchos quisieran escuchar hablar esas palabras a personas ya todos arrugados y canosos. No, gloria a Dios, aleluya. Dios va a darle la palabra al que se la quiera dar y se la va a revelar a quien se la quiera revelar. Pero tú que la has recibido esa palabra, háblala y predíquela conforme la autoridad que Dios te ha delegado, y no te intimides al enemigo. Gloria sea a Dios. Tú alaba a Dios, aunque todos se opongan, habla la verdad. Aunque a muchos no le gusten, habla la verdad, porque por ello le vamos a entregar cuenta al Todopoderoso en aquel día. Gloria sea al Señor. Así que en el nombre de Jesús yo te invito que sigamos adelante en esa doctrina, y Dios bendiga a todos aquellos que se tomaron ese tiempo para escuchar esta palabra. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Aquellas 15 personas que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron escuchando, esperando que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Y si tú andabas pensando apartarte de la doctrina de Cristo, porque había una doctrina muy suavecita, muy light por ahí, muy liberal, déjame decirte que piénsalo muy bien. Gloria sea al Señor, aleluya, porque Dios nos invita a permanecer y a perseverar en su doctrina. Gloria sea a Dios, aleluya. Dios bendiga a esa persona, y Dios bendiga a todos los que nos van a ver por vía YouTube también. Dios les bendiga en la Unión Americana, esperando que esta palabra llegue a sus mentes, llegue a sus corazones y llegue a sus vidas. No permita que personas ahí con palabras suaves y lisonjas te hagan caer de la doctrina. No lo permita en el nombre de Jesús. Yo te invito en esta mañana que sigamos adelante. Gloria a Dios. Vamos a orar por esta palabra y por todos aquellos que nos estuvieron viendo y por los que nos van a ver. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias, bendito Rey, por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia, que puedo sentirla palpablemente en esta mañana, en mi vida y en este lugar. Gracias, bendito Dios, por cuanto me has dado la vida, la salud y la fuerza hasta este momento para seguir hablando tu palabra. ¿Cuánto tiempo más usted me lo va a permitir? Yo no lo sé, pero permíteme seguirlo haciendo, Señor. Y si tú algún día, Padre, me llamas para ir delante de tu presencia, sea hablando de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que bendiga, Señor, a todos aquellos que nos estuvieron viendo. Anímalos, fortalécelos a permanecer en tu palabra y en tu doctrina, Señor, que es real y verdadera. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a tu iglesia, bendecimos a los hermanos que nos van a ver por medio de este video. Los bendecimos, bendice sus familias, sus hogares, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a los líderes de la organización Monte de Sion. Bendice también a los pastores, a las pastoras, a los evangelistas de Monte de Sion. Los invito en el nombre de Jesús a seguir predicando esa palabra de verdad con autoridad, y no se amedrenten a todo lo que el enemigo levanta a su alrededor, sino sigan adelante en el nombre de Jesús. Lo bendigo, Padre, como también a las iglesias, Señor, a los miembros, a ánimo en el nombre de Jesús. Padre, bendice esos matrimonios, esas familias, esos hogares. Bendice
bendice la iglesia donde estamos trabajando en Fracción Yolanda, bendice a los miembros, Señor, que has puesto por nuestro cuidado, bendice al pastor Isaí Zamorano, a la congregación, en el nombre de Jesús, los declaramos bendecidos, como también a nuestro hermano Francisco Alexis Maldonado, bendícelo, Padre, y ayúdalo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, bendito Dios. Si usted nos permite estar nuevamente más adelante, la próxima semana, aquí estaremos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria.